Hola, mucho gusto. Mi nombre es Simón Sánchez. Estamos aquí para servirles. Ambos somos miembros de la Iglesia del Este y vieras que desde hace un tiempo Dios había puesto en nuestros corazones este proyecto de compartir este estudio bíblico acerca de la salvación. Y la idea es que este estudio les ayude a ustedes a responder sus dudas sobre la salvación para que examinen la relación personal que ustedes tienen con Dios básicamente. El estudio que les vamos a presentar está eh, basado en este folletito. Es un libro, es un material que hace algún tiempo preparó el fundador de la Iglesia del Este, nuestro amigo Gregory Kedrowski. Y bueno, las lecciones que queremos compartir con ustedes tienen que ver con la salvación y también con la evidencia de esa salvación en cada persona. Vamos a tratar de hacer pequeños cortos, así que les invitamos a que permanezcan con nosotros a lo largo de la serie y también pues que si en algún momento tienen alguna duda o alguna pregunta nos puedan escribir un correo electrónico, comunicarse con nosotros para poder salir adelante con cualquier consulta que ustedes puedan tener a pesar de la distancia. Claro, en la cajita de descripción de la parte de abajo vamos a dejar un correo electrónico donde ustedes pueden mandar sus dudas si ya son dudas más extensas y específicas. Hoy vamos a empezar con la lección 1 acerca de la salvación y esta primera lección la vamos a dividir en dos videos. En la primera parte vamos a hablar acerca de la condición original del hombre, también de la condición actual del hombre y de la condición personal del hombre. Correcto, bueno, y antes de comenzar, nos gustaría como hacer una aclaración de que nosotros no queremos juzgarlos con este material que les vamos a presentar, simplemente venimos humildemente a presentarles lo que dice la Biblia para que ustedes echen para su saco, como decimos en Costa Rica, y se examinen, ¿verdad? De hecho, esto es una práctica bastante bíblica. En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos de que estéis reprobados? Entonces es una buena práctica. Los invitamos a que ustedes corroboren también en sus casas con su Biblia y que se sienten y que vean si lo que nosotros les estamos compartiendo es verdad. Exactamente. No queremos que piensen que nos estamos poniendo en un lugar de jueces. Exacto. Aquí simplemente estamos presentando la palabra de Dios como en algún momento alguien también nos las presentó a nosotros. Y esta lección arranca con este versículo en Marcos 8:36 que dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Son palabras de Jesús. Y Jesús nos dice de esta manera, bueno, tal vez nosotros pasamos muchos días, meses y hasta años, épocas enteras de nuestra vida preocupados por cosas como el trabajo, como las finanzas, como las deudas, como los hijos. Y estas cosas son importantes en la vida. Pero ¿de qué nos sirve invertir tantísimo tiempo y tantísimo esfuerzo en estas cosas que al final van a ser pasajeras? Porque nada de esto nos va a aprovechar el día de nuestra muerte si nosotros no hemos primero resuelto lo más importante, que es a dónde vamos después de morir, a dónde vamos a pasar toda nuestra eternidad luego de que hayamos dejado este mundo. Una vez que uno resuelve ese asunto, todas las demás cosas se ubican en su lugar correctamente, pero de nada nos sirve invertir toda nuestra vida en cosas pasajeras si no hemos primero resuelto lo más importante. Por eso estas lecciones tienen como objetivo que resolvamos lo más importante, que es cómo estamos nosotros delante de nuestro Creador. Y una vez resuelto eso, entonces podemos enfocarnos en muchas otras cosas que también tienen su lugar. Pero primero, lo primero. Y por eso empezamos por el principio, la condición original del hombre. Porque es importante entender de dónde hemos venido para también entender en dónde estamos en este momento como personas individualmente, pero también como humanidad, como todo el conjunto del ser humano. Primero que todo tenemos que entender, la Biblia nos enseña que originalmente el hombre fue creado
para estar en comunión con Dios y fue creado a la imagen de Dios para estar en comunión con Él. Y en Génesis 1:27 leemos que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Génesis también 2, del 16 al 17, tenemos cuál era esta condición original del hombre, que teníamos una provisión abundante y una sola limitación o una sola prohibición. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esta era la posición, la condición al inicio. Estábamos creados a imagen de Dios para tener comunión con Dios y teníamos libertad para hacer un montón de cosas, pero solo una única limitación, una única prohibición, una única regla que teníamos que seguir como género humano, que era no comer de este árbol que Dios puso en el huerto, que era de la ciencia del bien y del mal, con la advertencia de que el día que comieran de él habría una consecuencia, y esa consecuencia era la muerte. Correcto. Y eso nos lleva al segundo punto, a la condición actual del hombre, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Como nos explicó Simón, ¿verdad? Dios nos creó, teníamos en ese momento, o el hombre tenía en ese momento una comunión directa con Dios, y lo que el hombre hizo fue desobedecer. Dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, el resultado de eso fue que el hombre fue separado de Dios, fue muerto espiritualmente. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, a partir de este punto, ¿cómo se podría decir? Como que todos, o sea, el pecado entró en la humanidad. Ajá, quedó separado de Dios a partir de entonces. Ajá. De hecho, podemos ir también a otros versículos que están en Génesis para entender que los hijos de Adán nacieron no a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán. Por ejemplo, en Génesis 5, versículo 3, dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, al inicio, Adán y Eva estaban hechos a la imagen de Dios, pero pecaron. Y al pecar, su imagen se distorsionó, se torció. Ellos murieron espiritualmente, y a partir de entonces, los hijos que engendraron, que de ahí venimos todos nosotros, vinieron con esa imagen torcida, con esa imagen que es espiritualmente muerta. Así que nosotros, aunque tenemos vida biológica y tenemos el entendimiento y la sabiduría de que estamos vivos, tenemos un entendimiento de que existimos, pero por dentro todos nosotros, todos los hijos de Adán y Eva, nacimos muertos espiritualmente, separados de Dios. Y seguimos naciendo. La muerte es separación. Cuando uno muere, lo que se pasa es que se separa el cuerpo, el alma y el espíritu. Y cuando Adán y Eva murieron espiritualmente, lo que pasó fue que se separaron de la fuente de la vida, que es Dios. Y todos nosotros, todos los hijos de Adán y Eva, nacemos en este mundo separados de la fuente de la vida, que es Dios. Nacemos muertos espiritualmente. La comunión se rompió. Esa es la condición actual del ser humano. ¿Cómo podemos verlo esto en forma práctica? Simplemente encender el televisor y ver las noticias y ver cómo se comporta el hombre, cómo se comporta la humanidad, y ver los libros de historia y qué hemos hecho con la libertad que tenemos para administrar todo este planeta que se nos ha dado. Y por todo lado lo que vemos es destrucción, y por todo lado lo que vemos es corrupción y pecado, y cómo el hombre quiere maltratar a sus semejantes,
y maltratar también el lugar en donde nosotros se nos ha dado para que administremos. Así que algo interno que existe en nosotros, esa muerte, se refleja en lo externo, en la manera en que nosotros nos comportamos con esa maldad que es prácticamente innata en nosotros. Pero Dios quiere también que entendamos esa maldad y hagamos algo al respecto. Y ahí es donde viene el asunto que es personal. La condición personal. La condición personal del hombre. No solo decir, ay, la humanidad. No, yo. ¿Qué pasa conmigo y con mi responsabilidad y cuál es mi condición delante del Creador? Sí, claro. Bueno, y para entender la condición personal del hombre es importante aceptar que todos pecamos. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el pecado ofende grande y personalmente a Dios, su Creador. De hecho, la Biblia dice también que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También hay otro versículo que dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esas dos citas son 1 de Juan 1:8 y luego 1 de Juan 1:10. La manera más fácil de ver este asunto, ¿verdad? De entender qué tanto ofendemos a Dios, ¿verdad? O si realmente somos pecadores y entender qué tanto lo somos, es por medio del uso de la ley de Dios. La ley de Dios que Él le dio a Moisés en tablas de piedra es una ley universal que también está escrita en nuestros corazones. Nosotros entendemos el bien y el mal y tenemos una conciencia que nos habla acerca de esto. Así que no se trata un asunto solo para el judío, no se trata un asunto solo para Moisés y el pueblo que él lideró en aquel tiempo hace muchos años, sino que es algo que entendemos porque lo sabemos, vive dentro de nosotros en esa conciencia y por lo tanto podemos discernir esto es bueno y esto es malo. Y a pesar de las tradiciones y costumbres de un pueblo, en el mero centro de nuestros corazones hay cosas que son principios universales que todos sabemos. Por ejemplo, el primer mandamiento. Tenemos que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo el ser humano, todo el género humano entiende que hay un creador y entiende que ese creador es grande, que es poderoso, que es bueno y que merece honra. Sin embargo, también entendemos que la mayoría del tiempo no lo ponemos a él como el primer lugar, que tenemos otras cosas más importantes, que tenemos otros ídolos que se ponen en el medio y esos ídolos llaman nuestra atención, nos desvían de honrar a Dios como lo primero y más importante y por lo tanto caemos en el pecado de la idolatría y lo ofendemos a Él. Y estos ídolos pueden ser el dinero, pueden ser el trabajo, pueden ser la carrera, pueden ser otros dioses, dioses hechos con manos, dioses construidos en piedra, en madera o en yeso, que no son verdaderos dioses y que la gente se arrodilla y los alaba a ellos como si fueran dioses. A otros seres humanos también que se convierten en ídolos, ya sean actores, cantantes de música, personajes que la gente admira y que se convierten en ídolos. Todo eso que las personas hacemos es idolatría y ofenden a Dios y en el fondo de nuestro corazón sabemos que está mal, pero aún así lo seguimos haciendo, quebramos nuestra conciencia, pasamos por encima de esa conciencia y por lo tanto sabemos que pecamos. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento es parecido. No te harás ninguna imagen ni semejanza. Entonces es una moneda de dos caras. Sabemos que Dios es el primer lugar y aún así tenemos otras cosas que ponemos primero y también nos hacemos dioses a nuestra propia imagen y a nuestra propia conveniencia. Y por ejemplo, decir que mi Dios es de tal manera, eso ya significa que yo tengo un Dios que me conviene. Mi Dios nunca enviaría a nadie al infierno.
Bueno, eso quiere decir que su Dios no es el Dios de la Biblia y por lo tanto su Dios no es el creador, no es justo y usted tiene un ídolo. Este tipo de pensamiento ofende al verdadero Dios, ofende al creador. Entonces es importante que nosotros entendamos y recapacitemos que esto nos pone a nosotros en una situación complicada, porque Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Y al ofenderlo a Él, nosotros nos estamos poniendo delante de un juicio que viene después. Nuestra conciencia nos advierte de esto. Seguimos con el tercer mandamiento. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En vano quiere decir sin propósito o sin querer lograr nada. Generalmente, o más bien culturalmente, se utiliza mucho estas expresiones en lugar de malas palabras cuando nos pasan accidentes. De hecho, es una expresión bastante común. Bueno, ¿quién no ha roto este mandamiento, verdad? Es sumamente fácil, lo vemos en películas, lo vemos en canciones, es algo que está muy arraigado a la cultura. Y lamentablemente esto es una blasfemia y Dios también lo ve como algo malo, ¿verdad? También lo ofende, nos convierte a nosotros en blasfemadores. O sea, solo hemos visto 3 mandamientos y bueno, les vuelvo a preguntar, ¿quién no ha roto alguno de estos mandamientos? Ya solamente eso nos convierte en pecadores delante de Dios. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para el pueblo de Israel, el día sábado era un día que estaba legislado. Ellos no podían hacer ningún trabajo porque este día tenían que dedicárselo a Jehová. Ahora nosotros no somos judíos y por lo tanto no tenemos que seguir el sábado como una orden ritual. Sin embargo, Dios nos ha dado 7 días a la semana y quiere que apartemos tiempo para estar en comunión con Él, para buscarlo, para entender sus preceptos. Esto quiere decir que si nosotros no sacamos pero ni una hora de nuestra semana para honrar a Dios, estamos quebrando con este mandamiento. Él nos pide a nosotros que seamos agradecidos, que también apartemos tiempo para buscarlo y caminar con Él. Y por lo menos un día de cada 7. Ahora, no lo hacemos porque estamos muy afanados, porque todos tenemos muchísimas otras cosas más importantes que Dios que queremos hacer y por lo tanto le ofendemos, le dejamos como el último lugar. Esto es pecado y nuestra conciencia lo sabe. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento tiene que ver, por supuesto, con no responderle a los papás, con no faltarles el respeto, con no deshonrarles. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. El sexto mandamiento dice, no matarás. Y este es un mandamiento muy curioso porque generalmente asociamos este concepto, ¿verdad?, a el hecho físico de asesinar a alguien. Pero realmente va un poco más allá y la Biblia dice en 1 Juan 3:15 que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si usted cree que usted no ha infringido este mandamiento, le tengo una mala noticia, sí lo ha infringido. Basta solamente con odiar a una persona fuertemente en su corazón para asesinarlo. Sí, porque Dios lo que ve son las intenciones del corazón y a Dios lo que le interesa es lo que sale de uno. Y este odio, este desprecio por una persona, ya sea alguien que conocemos o alguien que simplemente se nos atravesó en la carretera cuando íbamos manejando. Ay, sí. Y ahí le aborrecimos. Y ahí, en ese momento, con nuestro corazón, lo matamos. Sí. Ni que se diga de un árbitro de fútbol en un partido o el compañero del trabajo que nos cae mal. Todas estas odios, todas estas emociones que brotan en nuestro corazón, que son malas. Sencillamente, si nosotros le echáramos más leña al fuego y dejáramos que eso se avivara por meses, días y años, la consecuencia posiblemente sería que lo mataríamos en la vida real, como le pasó a Caín con su hermano Abel, que lo menospreció, lo odió y alimentó ese sentido en su alma, en su corazón,
lo corrompió al punto que decidió quitarle la vida. Bueno, Dios ve desde el principio, la semilla de esto, desde la semilla ya es pecado. Así que debemos de entender, bueno, si yo he hecho esto, he ofendido a Dios y esto es malo y me corrompe. Sucede algo similar con el séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio. No necesariamente tiene que haber toda una infidelidad y una aventura para que sea adulterio. La Biblia también dice, y estas son palabras de Jesús en Mateo 5, del 27 al 28, oísteis que fue dicho, no cometeráis adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces solo basta ver a alguien y codiciarlo para cometer adulterio. Y si usted ha hecho esto, lo convierte en un adúltero, aunque sea una sola vez. El octavo mandamiento tiene que ver con el hurto. Dice, no hurtarás. Ahora, usted tal vez estará pensando, hey, pero yo nunca me he metido a un banco a robar. Yo nunca he ido a la calle a asaltar a personas. Pero esto tiene que ver con el hecho de haberse llevado algo que no es suyo, no con el valor del objeto. Por lo tanto, si usted alguna vez se llevó un lapicero que no le pertenecía, si alguna vez le robó a su mamá 100 colones de la cartera para irse a comprar una galleta, o si alguna vez le quitó el juguete a algún amiguito en el barrio y nunca se lo devolvió, eso es robo. El simple hecho de llegar a su trabajo y sacar fotocopias para algo que no es del trabajo es robo. Y honestamente, en el pasado he visto incluso a personas que se llaman cristianas hacer esto. Sacan fotocopias en su trabajo para cosas que son de la iglesia. Y así están robándole a su jefe tiempo y le están robando también los recursos. Y no se dan cuenta de que es robo. Pero en la conciencia, en lo más profundo, le dice, esto está mal, no debe hacerlo. Así que nosotros tenemos que reconocer lo que es hurto y entender que si lo hemos hecho, hemos pecado contra Dios. El noveno mandamiento, la mentira. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto tiene que ver con decir mentiras, o las famosas mentiritas blancas o incluso las exageraciones, ¿verdad? Cuando decimos parte de la verdad ahí, pero la maquillamos un poco. Así que no solo tiene que ver con mentir así flagrante, sino también con cualquier otra cosa que hacemos que falta la verdad. Y por supuesto, todos en algún momento lo hemos hecho. Y el décimo mandamiento, que está muy de moda, la codicia. La codicia. Sí, lo opuesto a codiciar es estar contento. ¿Quién puede decir que ha estado contento solamente con el sustento y abrigo siempre, todos los días de su vida? Eso es muy difícil y lamentablemente vivimos en una sociedad en donde constantemente estamos codiciando. Una amiga y yo siempre vacilamos porque decimos que Pinterest es como la red de la codicia. Siempre está uno ahí, ¿verdad? Viendo qué quiere, se siente satisfecho con lo que tiene y demás. Bueno, hemos repasado brevemente, solo por encima, los 10 mandamientos. Y el objetivo de esto es hacerle ver a usted, compartir con usted, que usted no es una buena persona. Y yo tampoco, y Penélope tampoco. No somos buenos. No somos buenos y esto es un problema porque Dios es bueno. Y como Dios es bueno, Él es justo también. Y tiene que dar una justa retribución a cada persona. Y a veces creemos que la justicia de Dios es solo con el asesino, solo con el criminal, con el narcotraficante, con el que está en la cárcel, porque ha hecho cosas horribles. No, la justicia de Dios es con todos. Y para Dios pecado es pecado desde que se siembra una semilla de odio en nuestro corazón. Así que no crea que es mejor que otra persona, porque delante de Dios todos somos iguales, iguales de malos. Y esto es una condición personal. Usted no puede alegar de que otras personas hicieron más mal que usted. No, porque usted, al haber pecado, usted personalmente ofendió a Dios y usted tiene una deuda con Dios. Todos hemos pecado porque todos hemos violado esta ley que Dios escribió en nuestros corazones, una ley moral, una ley que no se puede torcer.
y una ley que después que nosotros hayamos muerto podría tener una consecuencia terrible para con nosotros. No le juzgo yo, no le juzgamos nosotros aquí, le juzga su propia conciencia en estos momentos. Si usted escucha la voz de su conciencia, usted va a saber que es así. Dice en Romanos 2, del 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Si usted cree que no ha pecado y quiere seguir pensando así, es su problema. Pero el día en que usted muera y se enfrente con el Creador, Él le va a sacar esta misma lista. Mismo test. Y no como nosotros, que es para tratar de hacerlo recapacitar, sino que ya va a ser demasiado tarde porque va a ser en su juicio. Así que escuche la voz de su conciencia. Escuche la voz de su conciencia que le habla de esto y que le dice, hey, has pecado, tenés que hacer algo. Y esto es lo que vamos a compartir un poco más en el segundo video. Sí, en el segundo video o en la segunda parte de esta lección vamos a hablar un poco acerca de qué significa esto, ¿verdad? Que ahora ya entendimos que hemos infringido la ley de Dios, que hemos pecado, que esto es una ofensa delante de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo percibe Dios? ¿Cuál es la consecuencia que tenemos a raíz de esto? Entonces, como dijimos anteriormente, me parece que sí lo dijimos al principio del video, y si no, no importa, los invitamos desde sus casas para que humildemente se examinen y se hagan este test de los mandamientos y vean qué tal es su condición delante de Dios. Y si tuvieran que morirse el día de hoy y ver a Dios, ¿verdad? ¿Cómo se encontrarían? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que estén muy bien.